Bolivia, septiembre de 2019. En algo más de un mes, el fuego ha devorado más de 4 millones de hectáreas de bosques, pastizales y sabanas. Se ha quemado gran parte del bosque chiquitano, que era el bosque seco tropical más extenso y mejor conservado del mundo, hasta antes del incendio. Perdemos vida y perdemos futuro. Podemos cuantificar lo que perdemos, podemos establecer números traducidos en millones de dólares o miles de millones de dólares, pero lo que estamos haciendo es destruir el futuro de las futuras generaciones. Más allá de perder vida, desde la perspectiva de las comunidades que viven en estos bosques, pienso que perdemos conocimiento. La relación que existe entre las personas, miembros de las comunidades indígenas y locales que habitan en estos bosques y los seres que habitan en estos bosques es parte esencial para construir este conocimiento tradicional. Este conocimiento tradicional que les permite no solo sobrevivir, sino les permite vivir en estos bosques en una relación armónica. Esta relación armónica, esta forma de vincularse, esta forma de entender la naturaleza, se llama ahora servicios ecosistémicos. Y es lo que se pierde cuando se quema un bosque. El bosque es un ciclo perpetuo de vida y muerte en diferentes etapas. Lo mismo que una familia tiene abuelo, padre, hijo, nieto, bisnieto. Todo ese grupo humano está en avance, en desarrollo, en evolución. Y cuando hay un incendio es como un exterminio de la familia. Se pierde la vida que había en ese lugar, se pierde el equilibrio de ese ecosistema, plantas de tal vez cientos de años, animales que viven ahí, muchos de ellos desaparecen, sobre todo los que se mueven menos, y todas las interacciones, es decir, todas las relaciones a las que estaban adaptadas esas plantas y animales, como por ejemplo los insectos, principales polinizadores de esas plantas, van a desaparecer. También esos polinizadores también polinizan los cultivos de alrededor y eso quiere decir que puede afectar en un futuro a nuestra fuente de comida. También desaparecen los dispersores de semillas que normalmente aves y murciélagos y también otros mamíferos son los que llevan las semillas a otros lados. Ellos también, ese equilibrio y esa relación es la que se rompe. El suelo, contrario a lo que muchas personas piensan, no es lo mismo que tierra. El suelo es una combinación de partículas diminutas, de piedras, que alguna vez fueron piedras, animales que podemos ver a simple vista como las lombrices de tierra, muchos y cientos de otros microorganismos que viven ahí que no se los puede ver, hongos, bacterias, agua, tiene una estructura, tiene huequitos que los llamamos poros. Toda esa combinación hacen los suelos, hacen la fertilidad de los suelos. Hay una relación directa entre los suelos y la vegetación. La vegetación bien manejada ayuda a tener y a cuidar los suelos e incluso a aumentar la cantidad de suelos. Entonces, cuando nosotros quemamos, lo que perdemos es suelo, y el suelo ha sido formado por muchos años y recuperarlo también toma muchos años. Gran parte de lo que se ha quemado han sido zonas agrícolas, zonas ganaderas, que si se manejan adecuadamente y con buenas prácticas, son sistemas que ayudan a regenerar el mismo suelo. Entonces también ahí se han perdido años y años de tener suelos fértiles. Hay una creencia de que muchas personas piensan que con la quema vas a tener suelos fértiles, pero eso es solamente cierto a corto plazo, porque a largo plazo los suelos se empobrecen. Entonces el agricultor necesita clarear más bosque, usar el fuego como herramienta, y ahí estamos en este ciclo de talar bosque y tener malas prácticas de agricultura. Entonces, una cosa clave que hemos perdido en estas quemas es el suelo. Estamos degradando nuestro capital natural. Perdemos bosque, árboles, vida, procesos, servicios ambientales, regulación del clima, agua y, lo más importante, una diversidad biológica absolutamente desconocida.
Creo que el primer paso y el paso esencial, y es el que cualquier usuario tradicional haría, es darle tiempo. A dejar que los procesos naturales sigan su curso y no intervenir, más bien proteger, cuidar, evitar que otros daños similares o mayores puedan alterar este proceso natural de recuperación. Lo primero que hay que hacer es dejarlo que se recupere. Dejar que la naturaleza haga su trabajo, que haga lo que sabe hacer, darle un espacio, una pausa donde pueda reconfigurarse y puedan darse los mecanismos naturales de regeneración, de sucesión, de reconstitución. Pensamos, por una cuestión de culpabilidad y de muchas veces de responsabilidad, de intervenir el bosque quemado, destruido, para recuperarlo. Una cosa es cuando se deforesta y está absolutamente la nada, donde antes había bosque, ahí sí tenemos que establecer alguna asistencia para la recuperación. Pero en este caso, el bosque quemado, en más del 80% probablemente, estas son estimaciones previas, lo debemos proteger a que no se siga quemando, que no se vuelva a quemar y que no se lo intervenga, y con ello hacer o dejar que los procesos naturales de regeneración lo recuperen. En algunos lugares sí hay que tomar acciones, ayudarle a incrementar la velocidad de recuperación. ¿A través de qué? De lo que se denomina la restauración asistida. Tal vez poner algunas especies en algunos sitios y en otras, de una manera quirúrgica, sí acciones muy activas de reforestación. También es importante hacer evaluaciones ahí para ver el potencial de regeneración natural de ese lugar, ver también cuánta área se ha afectado, qué sitios se han quemado, si han quedado relictos, parches de bosque, aparte de la masa grande de bosque, que puedan servir como refugios para muchos animales que han podido escapar, y también como una fuente de semillas para ver si es que van a salir de esos lugares para colonizar el área que se ha quemado. También hay que ver qué tipo de especies habitan ahí para, por ejemplo, en el caso de los árboles, ver cuáles pueden rebrotar, ver qué tipo de semillas tienen. Muchas de ellas probablemente están en el suelo todavía almacenadas y van a brotar después de que el fuego cese. Y esas adaptaciones hay que aprovecharlas. Después de esa evaluación hay que hacer una investigación realmente para ver el potencial de regeneración natural de ese lugar. Muchas veces pueden aparecer especies invasoras o especies de pastos, por ejemplo, que pueden evitar que ciertos árboles se desarrollen. En ese caso podrían haber ciertas limitaciones ya en esa regeneración natural del bosque. Es decir, si no puede hacerlo solo, ya sea porque no están llegando las semillas o porque esas semillas no están pudiendo crecer, en ese caso sí habría que pensar en un proceso de restauración activa en este caso, ¿no? Es decir, ayudarle al bosque para que vuelva a crecer. Y eso se hace de diferentes formas, siempre con plantas nativas. Se van a sembrar esas semillas directamente o preparar plantines, y esos plantines después ser trasplantados en ese lugar, siempre enfocado en especies nativas. Hay diferentes técnicas, pero primero hay que ver si el bosque puede o no hacerlo solo. Y obviamente después hay que hacer evaluaciones y monitoreos a largo plazo. Todo este proceso, sea activo o pasivo, tarda mucho tiempo, entonces es importante evitar que hayan más incendios en esa zona. Sin duda hay, diríamos, factores próximos y factores últimos. ¿Qué significa? Los factores próximos son aquellos que en el terreno generan el origen de los incendios, es decir, el comunario, el pequeño productor, el colono, etcétera, que prende el fuego para hacer el manejo de sus tierras, de sus suelos productivos y demás. Y que no lo saben hacer bien, se les escapa, hay un año de extrema sequía, eso es un alto riesgo. Ese es el factor próximo. Pero ¿qué debemos hacer para prevenir esto? Hay factores últimos. Los factores últimos son las raíces profundas del problema. Las raíces profundas del problema son múltiples.
y tienen que ver con las políticas de desarrollo, tienen que ver con el mal uso y ocupación del territorio, tiene que ver con los intereses económicos, tiene que ver con la falta de corresponsabilidad de todos los actores que viven en la región. Fortalecer las políticas de prevención de fuego, evitar que se generen la expansión de la frontera agrícola, agropecuaria, la formación de monocultivos. Entonces es importante generar una estrategia de desarrollo alternativa que sea realmente sostenible a largo plazo, sin degenerar nuestra tierra. Eso se puede hacer fomentando la producción de productos forestales no maderables, el ecoturismo, los sistemas agroforestales, y eso aseguraría que estos lugares funcionen mejor a largo plazo y la conservación del bosque. A nivel más local, porque los chaqueos van a seguir ocurriendo, es importante que estos chaqueos estén planificados, y eso quiere decir que se hagan en horas de menor intensidad del calor. Después también es importante considerar que no haya mucho viento, debe estar coordinado entre varias personas, se deben establecer brechas contra el fuego para hacer que este no pase, y de esta forma también, después de que el fuego se esté apagando, asegurarse de que se haya apagado para que no pase a otros lugares, porque la época de sequía es muy fuerte y hay mucho combustible alrededor de las mismas plantas. Entonces es importante que esto sea planificado, y el saber local es el mejor en ese caso. Tenemos que cambiar los sistemas de producción a sistemas más amigables con el ambiente, a sistemas que busquen la agrobiodiversidad, o sea, tener varias especies cultivadas en un mismo espacio, y al mismo tiempo va a mantener una diversidad de varios insectos, varios hongos que van a controlar las enfermedades, o sea, tener un balance, hacer un balance en los agroecosistemas. Si nosotros logramos establecer sistemas más amigables, no vamos a necesitar tener que usar la quema y tener que deforestar, porque vamos a tener sistemas altamente productivos y diversificados. Entonces, ¿qué tipo de sistemas tenemos? Tenemos la agroforestería, por ejemplo, donde combinamos los árboles con los cultivos. Para las pasturas tenemos sistemas silvopastoriles, que lo mismo se tienen los árboles y se tiene pasturas también diversificadas, no solamente un tipo de pasto. Tenemos manejos de ganadería que son más controlados, donde se prevé que las vacas van a ir a ciertas áreas cierto tiempo y después van a ser retiradas y volver y esperar a que eso se regenere para volver. Entonces podemos tener sistemas más amigables, igualmente o mejor productivos. Una de las partes claves es que nosotros los consumidores apoyemos este tipo de producción, ¿no? Dos, que sepamos y estemos interesados de dónde viene nuestra comida, cómo se están produciendo, y podamos elegir a qué sistema apoyar y qué sistema no apoyar, de dónde comprar, qué compramos. Eso es clave. Una cosa importante dicen que es ver para creer. Entonces hay que viajar, viajemos a los bosques, viajemos a los cultivos. Ya se ha roto la relación entre las personas del campo y las personas de la ciudad. Necesitamos ir a ver cómo se están cultivando las cosas. Podemos viajar un par de horas y visitar a los cultivos, visitar el bosque. El bosque y los cultivos van de la mano, sin el uno no hay el otro, porque tanto necesitamos comer como necesitamos todos los servicios que produce el bosque. Para mí una cosa clave para recuperar esto y para que no vuelva a pasar es que los que consumimos los productos, tanto de la parte agrícola como parte del bosque, seamos más conscientes, más interesados en de dónde se consigue, más interesados en apoyar sistemas más sostenibles, sistemas más justos. Creo que es importante ser autocríticos. Hay varios factores que han interactuado para que estos eventos sucedan y se den en esta magnitud. Hay factores ambientales, hay factores sociales, hay factores económicos, hay factores políticos. Incluso podríamos decir que hay factores culturales, porque creo que en muchos casos el desconocimiento de las formas tradicionales de uso del suelo
que están muy arraigados en el conocimiento tradicional de los pueblos locales, que viven por años y subsisten por años en este tipo de ecosistemas, si no los consideras para hacer el uso del suelo, pueden generar catástrofes. Entonces es importante entender que las personas viven en un determinado lugar con un conocimiento que les permite hacer un uso adecuado de esos ecosistemas, que los permite manejarlos, que los permite conservarlos, que los permite recuperarlos, que les permite dar la productividad que ellos necesitan para poder subsistir en esos lugares. Entonces creo que es importante entender que hay muchos factores y que todos interaccionan, que no podemos analizarlos independientemente y que debemos realmente utilizar esta situación y todo lo que ha sucedido como un ejemplo para que esto no vuelva a suceder.